quien tendrá la tarea de guiarnos y explicarnos a lo largo de este conversatorio las ideas y pensamientos del padre Caffarel sobre el tema del amor. Es uno de nuestros queridos conciliarios del movimiento, el padre Javier Montalvo. Queridos hermanos, quiero iniciar este momento, este espacio maravilloso que el Señor nos ha convocado. A todos nosotros, seguidores de Jesús, y que a través de la espiritualidad conyugal hemos profundizado en todos estos aspectos, y cómo no dar este espacio que le queremos dedicar a este conversatorio para profundizar en el pensamiento del padre Caffarel. Como ustedes saben, no me veo y no creo que sea un experto del pensamiento, pero sí me ha motivado mucho. Soy un buscador, igual que él, de todo lo que nos ha dejado como legado para la iglesia, no solo para el movimiento, para la iglesia, y que nosotros, en honor a la justicia, no queremos olvidarlo y no queremos que se desperdicie esta gracia. Ante Dios, después tendríamos que presentar quizás nuestra culpa de que no hemos dado a conocer esta riqueza para la iglesia. Y por eso me veo también como sacerdote cumpliendo mi deber de justicia, de que debemos conocer al padre Caffarel y sobre todo su pensamiento. También quisiera iniciar pidiéndoles que este conversatorio solo es un inicio. No pretendemos agotar ahora el pensamiento del padre Caffarel. Es más, ni siquiera toda la temática. Si ustedes ven y observan, cada una de estas preguntas que se van a desarrollar a lo largo del conversatorio nos abre a otras preguntas. No son preguntas que simplemente encuentran una respuesta y dejamos de incursionar en esa búsqueda, no. Son respuestas en la fe que tienen un compromiso de seguir buscando. Y por lo tanto, repito, no vamos a agotar ahora, vamos a dejar simplemente un espacio para que podamos tener esa hambre, ese deseo de seguir conociendo un poco más del pensamiento del padre Caffarel. Hoy hemos invitado a cada uno de ustedes a profundizar en un tema muy importante, incluso que es un desafío para nosotros en la iglesia, en la actualidad. Y que me parece que hace algunos años, cuando inició este proyecto, quizás dio muchas luces a los matrimonios de ese entonces. Pero hoy también, en la actualidad, para el mundo de hoy, se presenta como una respuesta a las inquietudes que vive la familia, que vive la pareja, que viven las personas y sobre todo los creyentes. Por eso la temática dice, el amor es mucho más que amor. Y ahí nosotros podemos experimentar por qué estamos aquí. ¿Qué nos ha llamado a estar aquí? ¿Acaso no ha sido el amor? ¿Por qué hemos iniciado este camino? ¿Acaso no ha sido ese momento especial donde nos hemos encontrado con el amor? Pero ese amor nos ha abierto camino a algo más, a una riqueza más grande. No a excluir una puerta que se abre, que es la puerta de la fe. El amor humano, el amor natural, nos abre la puerta a un amor sublime. Y ese amor sublime es el amor de Dios, con mayúscula. Por eso muchas veces cuando encontramos en el texto acerca del amor humano, lo pone con minúscula. Y habla del amor de Dios con mayúscula. ¿Qué se refiere? Una evolución. ¿Qué nos quiere presentar? Cómo el amor no termina su camino simplemente con dos personas. No, empieza el camino para fusionarse con el amor sublime que es el amor de Dios. Y por eso, incluso aquellas personas que no tienen fe, también les abre esa búsqueda de encontrarse con ese amor sublime.
Por eso no aparta al amor humano, no lo excluye, no anula el amor humano. Es más, es la base para encontrarnos con ese amor sublime. Y por eso estamos aquí. Y por eso queremos conocer un poco más. ¿Qué queremos realizar? A través de esta experiencia de la felicidad humana, queremos nosotros llegar a encontrarnos con esa felicidad que no se acaba, que no tiene límites. Esa felicidad que no termina, sino que más bien es eterna. ¿Qué hace? El amor humano nos ayuda a encontrar una puerta. Esa puerta se llama el paraíso. Ese amor humano es ese primer paso que damos para entrar en ese paraíso. Y nosotros sabemos que ese paraíso es ese encuentro y esa conexión con Dios. Por lo tanto, para poder encontrar esa puerta, el primer paso es el amor humano. No hemos fracasado al amar a una persona. No nos hemos desviado de ese camino al encontrarnos con una persona amada. Todo lo contrario, seguimos caminando. Es importante también que exista una verdadera comunicación entre este amor humano y el amor sublime que es el amor divino. Y esa comunicación lo van realizando las parejas. Esa comunicación lo van realizando cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque existe una experiencia maravillosa, sublime, de enriquecerse el uno al otro, de buscar el uno al otro, que el otro llegue a la plenitud. Cuando existe un verdadero amor humano, ¿cuál es el deseo de la pareja? Que el otro también se realice, que la otra persona llegue a la plenitud. Si no existe ese deseo, algo anda mal. Y eso es lo que precisa. Por eso el amor no excluye un amor sublime. Lo sugiere, lo proyecta, invita para que se pueda realizar. Y por eso sabemos que cuando dos personas se unen en ese proyecto de vida, hay un deseo de que la otra persona llegue a su plenitud. Y qué mejor que llegar a la plenitud de encontrarse con aquel que es el amor pleno. Por lo tanto, no existe un amor que fracasa y que después se presenta el otro como salvando al amor que ha fracasado. No, existe un amor que abre la puerta a algo más sublime. Y repito, tiene que haber esa confianza para entrar en ese verdadero amor. Por eso existe un intercambio de relaciones. Existe también en la pareja algo maravilloso que es esa apertura a los dones también que hay de cada uno, un intercambio de dones. Pero también existe un deseo santo en cada una de las personas, en que aquel que Dios ha puesto en nuestro camino no fracase, también llegue a la plenitud, se encuentre con el verdadero amor. También a través de esta comunicación podemos encontrar que no solamente es una relación natural la que inicia, abre la puerta también para una comunicación espiritual. Las personas que se aman, por eso abren la puerta para entrar también en una vida espiritual. El amor humano no es una oposición de lo espiritual. No. El amor humano jamás puede transformarse simplemente en un obstáculo para alcanzar una vida espiritual. Si entendemos de esa manera, entonces, dice el Padre Caffarel, tenemos una visión pesimista y sobre todo demasiado vana de lo que es caminar juntos. Por eso es importante que veamos que el amor humano no excluye un camino hacia la espiritualidad. El amor humano lo abre, me sugiere, intuye. Y finalmente, el amor humano
ayuda a que esa vida espiritual puede llegar a la plenitud. No se trata simplemente de una simple comunicación de quienes se aman. No se trata simplemente de ir de un paso a otro, nada más. No. Se trata más bien de que cada uno de los esposos o cada uno de los amigos, mirándolo de otra manera también, se ayuden mutuamente en ese progreso, sin que eso sea una ofensa, sin que eso sea una imposición, sin que eso sea un motivo de opresión. Todo lo contrario, garantiza la verdadera libertad. Cuando veo crecer a mi pareja, veo que esa persona vive en libertad. Cuando no le veo crecer a mi pareja, todo lo contrario. Ahí sí se siente esa persona como se va opacando, no la dejo brillar, no dejo que llegue a esa plenitud. Por eso que quería yo también recalcar en este momento qué importante es, a través de la relación de este amor humano, encontrarse en un momento con esa búsqueda de dialogar con Dios. El amor humano abre paso para encontrarse en un momento y dialogar con Dios. Cuando existe un amor humano y ese amor humano es fecundo, y si ese amor humano se lo vive a plenitud, entonces esas personas que se aman comienzan su tarea de hablar y conversar con Dios. Atraer a ese Dios, facilitar el camino, comprometerlo, para que a través de esa comunicación de amor, esas relaciones mutuas puedan pronto cimentarse a entrar en una profunda intimidad de su Dios. ¿Qué han encontrado dos personas que se aman? Que se conocen. Y conociéndose, descubren que hay algo más en esa persona. ¿Qué es ese algo más que hay en esa persona amada? ¿La imagen de quién? De Dios. Y eso es lo que dice. Entonces entramos en esa intimidad también con Dios. Por eso yo no puedo amar lo que no conozco. Si usted dice que ama a la persona que está con usted, debe conocer sus necesidades, sus ambiciones, y debe saber también su relación con aquel que le dio el ser. Por eso es importantísimo. Al entrar en esa intimidad conyugal, también entramos a profundizar en un encuentro, un segundo paso, que es esa intimidad con Dios, con la Santísima Trinidad, que ya lo veremos más adelante, porque ahí entramos en un tema mucho más complejo, que es la inhabitación divina, que Dios está presente en la persona. Sin embargo, el primer paso es, el primer camino es esa persona amada para entrar en ese diálogo con Dios. Por lo tanto, no es un obstáculo el otro, es un camino, y por eso caminamos juntos. Negarse a comunicar ese paso hacia el encuentro con el otro, entonces provocaría de manera quizás errónea una pérdida de sentido. Incluso la felicidad se vería comprometida. No encontraríamos realmente una vocación a la que nosotros hemos decidido decirle sí. Por eso es importante que en esa comunicación entendamos que lo que me sugiere el otro, lo que me proyecta el otro, es que también quiere entrar en esa intimidad con Dios. Bien, quiero comentarles algo muy bonito al elegir este tema del conversatorio. Estamos viviendo un tiempo complicado, donde vemos que dos personas que se aman deciden formar una familia, un hogar, pero sin Dios. En ese tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo en donde dos personas que deciden vivir juntos porque se aman, han excluido la fe. En ese tiempo estamos viviendo. En donde uno de los dos se pregunta y me dice: Padre,
¿Qué hago si mi pareja no cree en Dios? Ahí le respondemos, el amor es mucho más que amor. ¿Qué hacemos con aquellas personas que ya están preparándose para vivir y tienen un hogar, pero la fe todavía no ha tocado su puerta? Tenemos que atender a esa necesidad, tenemos que dar respuesta a esta situación presente. Y por eso existe un proyecto maravilloso que ya ha pasado más de 5 años. La Conferencia Española realizó un proyecto bellísimo para los novios y que está abierto a jóvenes que incluso todavía no han optado por el matrimonio. Este proyecto se llama Juntos en el Camino Más que Dos. Juntos en el camino más que dos. ¿Qué sugiere ese proyecto? Puedes estar caminando con la otra persona, pero toma en cuenta que son más que dos. Repito, qué importante que hoy demos respuesta a esta problemática. 2 personas que se aman, repito, 2 personas que se quieren, 2 personas que quieren formar un hogar, una familia, pero todavía no han encontrado ese camino hacia Dios. Todavía no son personas de fe. Sin embargo, son personas que se aman. Es la base. Su amor es la base para unirse, para estar juntos. ¿Cómo podemos nosotros cerrarles la puerta? No podemos cerrarles la puerta. No podemos excluirles. No podríamos en ningún momento decir que han fracasado. ¿Qué debemos hacer con ellos? Invitarles a entrar en este amor más ambicioso, el amor sublime que es el amor de Dios. El amor es mucho más que amor. Padre, usted acababa de decir que ahora los chicos ya no quieren comprometerse, ¿no? Quieren pues tener una relación sin Dios, un matrimonio sin Dios, el amor sin Dios, cuando nosotros entendemos que Dios es el amor pleno y absoluto. Entonces yo quisiera, por favor, Padre, que usted me ayudara un poquito a profundizar en este aspecto. Es importante que en las parejas, incluso antes de empezar o de hablar de un prematrimonial, las parejas que han iniciado su camino, es importante hablarles de un proyecto de vida. Si no existe un proyecto de vida en donde los dos tengan claro este caminar, fracasaría. Y ni siquiera he utilizado la palabra fe. Solo he hablado de una situación humana, un proyecto de vida. Si no existe un objetivo claro, no existe un proyecto de vida, fracasarían. Y ni siquiera he hablado de la fe. Cuando empezamos con ese proyecto de vida, sabemos que el fin no son los dos. Ahí podemos empezar a darles una tarea a estos jóvenes, a estos novios. El fin no termina en ellos, lo abre. Han empezado su camino en ellos, pero no termina ahí. Y ahí es donde nosotros entramos, donde podemos darles una respuesta, donde podemos favorecer esa búsqueda que ellos tienen. Ellos no excluyen tanto la vida sacramental, no excluyen a Dios en sus vidas. ¿Qué les pasa? Es que lamentablemente tienen una teoría falsa. Piensan que no necesitan de Dios. Eso es lo que les pasa. No es tanto que excluyen, es que no necesitan. Si yo no necesito, ¿para qué me sirve Dios en este momento? La sociedad, no solamente son las parejas, es la sociedad que ha dicho eso. Dios no lo necesitamos, lo ponemos al margen, en las leyes, en las cosas que estamos viviendo como sociedad. Decimos, Dios aquí no tiene espacio. Y lo mismo pasa en las parejas. Por eso, no se trata de imponer a Dios a las parejas, de obligarles. Y voy a decir algo que quizás a muchos les puede dejar un poco muy sorprendidos.
No se trata de decir que antes lo que vivían era pecaminoso y ahora lo que van a vivir es santo. Ahí estamos equivocados. No hemos entendido el pensamiento del Padre Caffarel. No. Porque lo que han vivido es la parte buena, el amor humano. Y repito, cuando profundizamos en ese amor humano, no excluimos el otro. Es que existe una apertura al otro. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido ese deseo, esa visión que ellos tienen, la apertura al otro. A veces no tenemos las palabras adecuadas para comunicar eso. Y pensamos que lo que necesitan es un prematrimonial. Y no es eso. ¿Qué necesitan estas parejas? Ser escuchadas. ¿Qué necesitan estas parejas? Ser comprendidas. ¿Qué necesitan estas parejas? Saber cómo a través de lo que ya viven, todavía no han llegado a la plenitud. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. No solamente desde la vida sacramental, que ya entrarán, seguramente van a entrar en la vida sacramental, pero entramos en algo que necesitamos ver como la base, que es el amor natural, el amor humano. Ese amor, repito, no es exclusión del amor divino, no, es la base para entrar en el amor divino. Y cuando existe esa inquietud de nuestros queridos jóvenes por encontrar una vida más plena, ahí estamos nosotros para responder a esa vida más plena. ¿Qué podemos hacer con ellos? Alimentar ese deseo. Eso decía San Agustín. ¿Qué hace Dios con las personas? Para que lo busquen. ¿Qué hace Dios con las personas? Y después también lo repite el Cantar de los Cantares. Nos hiere para ser buscados. ¿Cómo nos hiere? Con esa soledad. ¿Cómo nos hiere? Con esa insatisfacción. El ser humano anhela encontrarse con Dios, pero muchas veces no encuentra el camino. Y eso es lo que pretende hacer el Padre Caffarel, encontrar un camino, un puente, para no excluir el amor humano del amor divino. Un camino, un puente, que comunique ese espacio maravilloso que tenemos nosotros de la apertura a la fe. Existe en esos novios o en esas parejas o en esos jóvenes una apertura a la fe que nosotros muchas veces no identificamos. ¿Qué diferencias sustanciales encuentra entre el amor humano y el amor cristiano? Si el amor humano para nosotros significa esa base con la cual construimos la vida, el amor cristiano es el amor sublime, que esa vida no solamente es acogida, esa vida ahora es elevada. El amor cristiano no rechaza el amor humano, lo asume, lo sana y lo eleva. Pero tiene que haber una base. El amor cristiano no puede operar sin una base, como los sacramentos. Los sacramentos no pueden realizarse si no existe una base, que son los signos sensibles. Y el Padre Caffarel va a mostrar eso. Dice, debe haber una base. ¿Dónde se cimenta la gracia? No puede cimentarse en el aire. ¿Dónde se cimenta la base? En los signos sensibles. ¿Y cuáles son los signos sensibles? La persona humana. Por eso el amor humano, como base, necesita ser conocido, necesita también darle toda esa trascendencia que debe tener hasta llegar a esta apertura al amor cristiano. El amor cristiano es un amor salvado y renovado por la gracia. ¿Qué ha hecho Cristo con el amor humano? No lo ha excluido, le ha dado plenitud. ¿Qué ha hecho Cristo con el sacramento del matrimonio?
que el matrimonio ya existía por el Creador. El contrato natural ya existía desde la creación. ¿Qué hizo Cristo? Cristo no inventó el matrimonio. No. ¿Qué hizo? Da la plenitud que necesitaba ese amor. El amor cristiano, por lo tanto, no viene a parecerse como aquel que rechaza el amor humano, lo excluye. No, sino le da toda esa potencialidad que necesitaba. Esa base que ya inició desde la creación necesitaba ser santificada, saneada. Por las heridas del pecado sabemos que ese amor humano quedó herido. Quedó herido. La naturaleza quedó herida. Por lo tanto, el amor cristiano viene a sanearlo. Y no solamente a sanearlo, viene a santificarlo, a elevarlo, para que se convierta ese amor de dos personas. Ahora tienen una hermosa tarea: ver cómo ama Cristo a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Necesitábamos ese ejemplo. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Dando su vida. Por lo tanto, el amor humano necesita ese ejemplo maravilloso de Cristo, cómo da la vida por la iglesia, para que ese amor humano también triunfe. Ese amor humano no se acabe, sino que llegue a la plenitud, porque yo tengo como modelo como Cristo ama a la iglesia. Los sacramentos, que lo tocó, son una gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita, es una gratuidad. Ahora, todos los sacramentos son gracia de Dios. Pregunto, ¿por qué se pierde la gracia en el sacramento del matrimonio cristiano? Al igual que los otros sacramentos, sabemos nosotros que el pecado en nosotros se convierte en aquello que destruye en nosotros esa gracia con Dios. Al igual que los otros sacramentos, el matrimonio, lamentablemente, cuando el pecado viene a dañar, a herir y a destruir esa amistad con Dios, el pecado destruye esa gracia que recibe el sacramento. Por lo tanto, no solamente daña, destruye, enferma en la pareja el hecho de que ya no esté viviéndose en esa gracia de Dios, sino que también hace algo más. El pecado no solamente rompe la unidad en la pareja por esa gracia que lo mantiene, sino que rompe también esa unidad de cada uno con Dios, esa ruptura de la persona con Dios. Y lo podemos ver en el libro del Génesis. ¿Qué dice el libro del Génesis? Después de que el hombre cayó en pecado, rompió también esa comunión con el otro. Por lo tanto, cuando se rompe esa ruptura con Dios, yo tampoco puedo comunicarme con el otro. Es más, existe una forma errónea de hacer daño al otro. Y por eso es necesario que ese amor entre en una etapa que se llama la sanación. Volver nuevamente a la gracia de Dios, al estado de gracia. Por eso es importante que las parejas se renueven en esa gracia. ¿Qué nos dice el Padre Caffarel? Lamentablemente, cuando se trunca esa gracia, ¿qué necesitamos? Un espacio para volver nuevamente a Dios. Esa vuelta a casa, ese retorno. Siempre tenemos que hacer ese retorno. Y cuando hacemos ese retorno hacia Dios, hay algo maravilloso. No solamente la gracia recibe esa persona, también hace el otro efecto. También me une a mi pareja. Vuelve nuevamente a retomarse esa gracia. Si se pierde esa gracia, también muchas veces puede ser porque el amor humano no se lo vive a plenitud. Eso nos dice el Padre Caffarel. Esa gracia se puede perder porque ese amor humano no se lo vive a plenitud. Como los sacramentos. Hay algo maravilloso con los sacramentos. Si la materia se corrompe
ya no sirve para el sacramento. Voy a poner un ejemplo, la Eucaristía. Si la materia es lamentablemente esforzada a la corrupción, lamentablemente ya no es útil para confeccionar el sacramento. Tanto el pan como el vino, si se corrompen, no sirven para el sacramento. Si el amor humano no se lo vive a plenitud, tampoco puede obrar esa gracia. Eso nos dice el Padre Cafarel. Entiendo, Padre, por la excelente exposición y por motivarnos para continuar en este camino, sobre todo profundizando en el pensamiento del Padre Cafarel. Nuestra pregunta, Padre: ¿qué elementos de la soledad humana de la que habla el Padre Cafarel en su texto El amor es más que el amor encuentra usted en los novios, parejas y matrimonios de la actualidad? ¿Y cómo podemos llamarlos a vivir su amor como una parte del gran amor de Dios por cada uno? Pues justamente esa es la tarea. Cuando estamos hablando de estos elementos, me remito a algo muy bonito que nos dice el Padre Cafarel: la incomplementariedad. Normalmente uno busca que la otra persona se convierta en un complemento, y es así. Al ser personas diferentes, el hombre y la mujer, podemos realizar algo maravilloso en el amor. Existe un amor sublime entre los dos, pero también existe una complementariedad. El hombre y la mujer en ese amor son complementarios. Y eso nos ayuda tanto a encontrar en esa persona aquellas cosas preciosas que no encuentro en mi persona. Por eso la tarea más bonita que tienen dos personas al encontrarse es irse conociendo y dice: es diferente a mí. ¿Y qué me causa cuando veo sus diferencias? Asombro, atracción y asombro. Cuando están bien. Cuando están mal, esas diferencias me hacen daño. Porque yo quiero hacerla a mi manera. Porque yo quiero a esa persona arbitrariamente, forzosamente, hacerla a mi manera. Y ahí me olvido de esa complementariedad. Y me olvido también de que es diferente a mí. Toma sus decisiones de manera diferente. Vive de manera diferente. Reza de manera diferente. Ama. Ama. Claro. De otra manera. Y eso es lo que me atraía. Y ahora me hace daño. ¿Qué pasó? ¿Acaso no será mi manía de hacerla a mi manera? Entonces no entiendo su soledad. No he entrado todavía en esa soledad que ella vive. Porque no es como yo. No reza como yo. No tiene su encuentro con Dios como yo. Imponerle, presionarle, pisotearle, siempre me hace daño. Y ofende. Y después tengo que pedirle perdón. Y se lo digo: perdóname por buscar hacerte a mi manera. Me he olvidado de mi compromiso. Hagamos un paréntesis. ¿Se han pedido perdón por esto? Si no lo han hecho, deben hacerlo. Complementarios. Y complementario significa que no anulamos al otro. Lo integramos. Aprendemos de él. ¿Creen ustedes que ya se conocen? No nos conocemos. Porque no entramos todavía en su soledad. Ahí están los elementos de esa soledad. La incomplementariedad, dice el Padre Cafarel. Y esa incomplementariedad es conveniente que sea así, dice. Debe haber ese momento de soledad. Es que en el matrimonio está presente eso, esos elementos. Está presente la soledad. Porque me dice que yo no logro realizarme solamente con el otro. Necesito ese espacio de soledad.
Esa insatisfacción es parte de nuestra vida. Y es bueno que sea así. Esa incomplementariedad. ¿Para qué? Para que me abra camino a algo más. Esa incomplementariedad, esos elementos de soledad, no nos sorprendamos, están presentes, dice el Padre Cafarel, y son necesarios. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Entender que esa persona está llamada a algo más sublime que solamente quedarse conmigo. Está llamada a triunfar en esa búsqueda del camino hacia Dios. Esa insatisfacción, esa soledad, esos elementos no se deben anular. Deben ser acompañados. ¿Y cómo lo acompaño? Repito nuevamente, cuando yo aprendo estas dos partes de las relaciones humanas, que yo creo que siempre deben estar presentes, y más que nada en dos personas que se aman: respeto y admiración. Ahora sí, antes de concluir la pregunta, mira a la persona amada. ¿Hay respeto y admiración? Si todavía está presente, entonces vamos bien. Si no hay respeto y admiración por esa persona, lamentablemente hemos pisoteado esa parte maravillosa, sagrada que tiene la otra persona, su soledad. ¿Qué decirles a aquellos matrimonios que piensan que sí se puede alcanzar la perfección cristiana a pesar del matrimonio o en el matrimonio? Existe un piso resbaladizo en su pregunta y no lo pienso pasar. ¿Qué significa eso? La palabra matrimonio. Ese es el piso resbaladizo. No es en o a pesar de, no. Ahí está, quizás para nosotros el engaño. Es que la perfección cristiana no solamente tenemos que buscarla en el matrimonio. Es que la perfección cristiana hay que buscarla de manera trascendente cada uno de nosotros. Pero qué manera más hermosa de encontrar ese camino y esa búsqueda con el otro. Si tú empezaste esta búsqueda de la perfección cristiana personalmente, ¿qué haces con el otro? La compartes. Compartes esa búsqueda. Y si no la iniciaste, el otro lo sugiere. ¿Cómo? Y ahí está la respuesta. A través del amor humano. Perdonen que sea muy repetitivo en esto. Solamente estoy remitiéndome al Padre Cafarel. Nada más. Cuando vives de manera plena el amor humano, estás buscando crecer. Una manera distinta de hablar de la perfección, crecer. Si tú has decidido encontrar una pareja con la cual quieres formar una familia, vivir y formar un hogar, no puedes anular ese deseo bueno, sano y santo de crecer. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. Es la vocación del Concilio Vaticano II. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. En ningún momento ha dicho a los matrimonios y en ningún momento ha dicho a los sacerdotes, en ningún momento ha dicho a los religiosos, en ningún momento ha dicho a los monjes, ha dicho a todo bautizado. Y en el matrimonio son dos bautizados. Si estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de dos bautizados. Y si son dos bautizados, cada bautizado, ¿cuál es su fin último? La santidad. Por lo tanto, el hecho de que yo no tenga un compromiso con la santidad, no solamente recae en el matrimonio, recae primero en mi vocación que inicié a través del bautismo. Y obviamente, casado, pues eso va a afectar al matrimonio. Claro que afecta al matrimonio, porque soy bautizado. El matrimonio eclesiástico, el matrimonio sacramentado, el matrimonio que estamos hablando como sacramento, estamos hablando de dos personas bautizadas. Y cada persona bautizada tiene una misión, un deber, ser santo. Llamado a crecer. Y aquí hay otro llamado,
Por eso primero quería hablarles de esto. Cuando ustedes se casan, ¿a qué estamos llamados? A crecer. A crecer. A ser mejor. ¿Usted por qué eligió a esa persona amada? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué eligió a esa persona amada? Porque para usted, esa persona amada es la persona más idónea que le ayuda a crecer. Y por eso decidió casarse y caminar juntos hacia la santidad. Porque esa persona que fue elegida de entre muchas personas, por eso se llama ese amor exclusivo, fue un momento hermoso en donde yo encontré a la persona que me ayuda a crecer. Hay veces que me resisto también. Hay veces que le reclamo y quiero entrar nuevamente en mi estado de comodidad nuevamente. Y gracias a que abro los ojos y la miro, ¿qué me pasa? En ese momento nuevamente vuelvo a descubrir y digo, claro, ella me ayuda a crecer. Y por eso aquí deben estar algunos matrimonios de lo que voy a hablar, que seguramente después de lo que les diga van a renovar su matrimonio. Van a acordarse de su aniversario. ¿Por qué es importante decir gracias? Porque esa persona me ayuda a crecer. Una manera distinta de decir ser santo. Cuando recibimos el material para poder hacer la pregunta, descubro una riqueza que no conocemos. Hemos leído mucho del Padre Caffarel, pero hay cosas todavía que realmente sorprenden. Y este fue para mí una cosa muy buena. Creo que lo que dijo el Padre Caffarel hace 60 años fue válido para ese grupo de parejas y el movimiento de ese momento, pero sigue siendo muy válido para nuestro tiempo. Por eso ese eslogan de el profeta de nuestro tiempo es verdad. Y eso se mira lo que estás escuchando y lo que él ha escrito para las futuras generaciones. Aquí para poder hacer mis cosas. Muchas gracias. Buenos días, Padre. Muchísimas gracias. La pregunta que nosotros nos hemos planteado es ¿cómo puede cada uno de nosotros encontrar la clave para ver todo y a todos con la mirada de Dios y que sea esa la actitud la que nos permita actuar con caridad en nuestros actos? La mirada, nos dice el Padre Caffarel contando esta anécdota de aquella viuda. Estaba acostumbrada a encontrar en la mirada del otro, dice el Padre Caffarel, compartiendo esta anécdota, aquella persona que estaba presente con su mirada para cuidarle, y no solamente para eso, para saber que esa persona estaba ahí para ayudarme a ser mejor. Lo que decíamos hace un momento, su mirada es importantísima. ¿Qué está en la mirada del otro? No solamente es cómo podemos mirar, sino qué miramos. ¿Cómo miramos? ¿Con ojos de quién miramos? Cuando está presente el amor de Dios, cuando está presente el amor a Cristo, cuando está presente un amor sublime a Dios, entonces yo estoy amando a esa persona con el amor que amo a Cristo. Y si yo amo a Cristo, entonces mi mirada también es la mirada de Cristo hacia mi persona, hacia la persona que está a mi lado. No es simplemente que yo le miro a esa persona, es Cristo que mira a esa persona. Y por eso, ¿qué encuentro en su mirada? No es solamente una persona que me observa y me juzga. ¿Qué es su mirada? ¿Acaso no es compasión y misericordia? ¿Acaso esa mirada no es perdón? Y esa mirada también, hay algo muy bonito que dice el Padre Caffarel. En esa mirada me siento que soy cuidado. Esa mirada está ahí presente para cuidar de mí.
Entonces, cuando existe una relación correcta de esa persona con Cristo, la mirada es una mirada misericordiosa, es una mirada amistosa, no es negativa, es una mirada tierna, es una mirada que me ayuda y me acompaña en todo momento. Esa es la mirada que necesito. Pero repito, cuando está mi relación con Cristo de manera adecuada. Cuando mi relación con Cristo no es la adecuada, cuando no tengo esa relación con Cristo, pasa el efecto contrario. Ya no miro desde Cristo. Y esa mirada sí puede ser muy, quizás, distante, e incluso puede transformarse en una mirada ofensiva. Por eso no solamente se trata de cómo yo miro al otro, sino se trata de cómo miro a Cristo, Cristo me mira, y por eso, porque Cristo me mira, la relación con Dios hace que yo también pueda, ese amor que yo tengo del otro, pueda también llevarlo a la relación con Dios. Y viceversa, ¿no? Mi relación con Cristo me ayuda a mirar al otro. Y mi relación con el otro regresa a la mirada a Cristo. Hemos comenzado esta jornada en oración y creo que justamente Dios se hace presente al invocarlo y todos estamos aquí reunidos en su nombre. Preparé la pregunta y con lo que he ido escuchando me gustaría complementarla. ¿Sí? Recibimos de Dios tres virtudes teologales, ¿no? La esperanza, la fe y la caridad, ¿no? De estas sabemos la caridad no acaba y tenemos este bonito logo o eslogan de conversatorio: el amor es mucho más que el amor. Y ahí va mi pregunta, ¿no? El padre Caffarel dice, y es la pregunta, ¿qué quiere decir con ello? Caminamos juntos hacia la casa del Padre para encontrarnos, y abre comillas, compañeros para la eternidad. Entonces, tomando como base este amor que no acaba nunca, vivirlo para la eternidad. Esa es mi pregunta. Podemos nosotros encontrar una parte muy bonita para iniciar ese camino a la eternidad. Es importante no solamente el fin. Creo que ahí podemos estar un poco desviados. Como que nos hemos quedado mirando el fin, y está bien. Qué bueno que hemos encontrado el fin, pero nos hemos olvidado del comienzo, del inicio, de dónde ha iniciado ese deseo de la eternidad. ¿Dónde ha comenzado ese deseo de que sea caminar juntos hacia la eternidad? Y sí nos pasa eso a nosotros. No por olvidarnos del fin último y ese deseo de la eternidad, sino más bien por descubrir y asombrarnos dónde inició. ¿Dónde comenzó ese camino y ese deseo de la eternidad? Y por eso encontré una compañera de camino, un compañero de camino hacia la eternidad. Pero ¿dónde inició ese camino? ¿Qué es lo que va a hacer el amor humano? El amor humano me abre camino para ese deseo sublime de la eternidad, que no ha sido todavía saciado. Ese amor y ese deseo de la eternidad, incluso lamentablemente, ha sido opacado por el mundo en que vivimos, en un mundo en el que se conforma. Ya la gente no busca la eternidad. Muy pocos son los que tienen un deseo de preguntarse si existe algo más. La mayor parte de la gente quiere vivir el aquí y ahora, y las relaciones entre las personas se han reducido a eso, el aquí y ahora, vivir a corto plazo. No tienen deseo de eternidad. No tienen deseo de algo más. Hay que entrar en los jóvenes y uno se ve que sus sueños lamentablemente son tan cortitos. Es una generación que estamos viviendo en donde lamentablemente
queremos nosotros reemplazar el deseo de eternidad por una satisfacción placentera, por una satisfacción pasajera, temporal, y lamentablemente ese deseo de eternidad no solamente no es conocido, ni siquiera iniciado. Y por eso, cuando hablamos del amor humano, cuando se vive a plenitud de ese amor humano, es esa apertura a la eternidad. Y qué hermoso encontrar una persona con la cual puedas caminar hacia la eternidad, hacia ese deseo sublime que ha empezado de manera trascendente en tu alma y en tu ser. El deseo de Dios es un deseo tan profundo que está presente en nosotros y nada puede quitarlo. Ya nos decía Benedicto XVI, que de Dios goce. ¿Cómo pretendemos saciar de infinito? ¿Cómo pretendemos saciar de infinito con algo finito? ¿Cómo pretendería usted saciar un deseo infinito con algo finito? ¿Cómo pretenderíamos saciar esta vida con una felicidad nada más terrenal y pasajera? Cuando dos personas se unen porque se aman, ¿acaso no tienen un deseo de felicidad? Pero hay que aclarar, ¿qué es la felicidad para ellos? ¿Acaso no es una felicidad momentánea, pasajera? ¿Acaso no es una felicidad muchas veces incluso materialista o hedonista? ¿Qué hace entonces ese caminar juntos hacia la eternidad? Abre a una felicidad sublime, que es el cielo. Actualmente estamos viviendo en un mundo de individualismo, marcado por el individualismo, en donde las personas, sobre todo los jóvenes, no quieren ese compromiso, no quieren comprometerse con su pareja, y pues de esta manera cambian el verdadero significado del amor por un sentimiento pasajero. El Padre Caffarel nos dice que el matrimonio es un camino de esfuerzo, de sacrificio, pero a la vez un camino fecundo en donde las parejas, cogidos de la mano, con caridad, con humildad y sobre todo con fidelidad, podemos llegar hacia ese camino, hacia la santidad. Mi esposa le va a hacer la pregunta. Bueno, siento que ya nos respondió parte hace un momentito, pero la pregunta es, si entendemos que una pareja se ama, aparte de no tener un compromiso, ¿cuáles serían los otros motivos para que no quieran ni casarse? Creo que ese es el problema que tenemos nosotros ahora, los sacerdotes. Hago un paréntesis aquí. Voy a hacer un poquito, digamos, voy a meterme en un lío. Ya les cuento por qué. Normalmente nosotros los sacerdotes tenemos una experiencia bonita en cada una de las parroquias. Las vivimos. Pero también hay una experiencia no tan alentadora. Y justamente vemos en la pregunta, muy poca gente quiere casarse. Y lamentablemente ese es un problema de mi parroquia. A eso me refería. Es un problema que hoy estoy viviendo. En una zona tan grande como es Holanda, en un lugar tan inmenso como es prácticamente la comunidad en donde nosotros atendemos, los sacerdotes. Hace poquito veíamos, sin exagerar, 12 parejas. 12 parejas para el curso prematrimonial. Yo me quedé sorprendido. Digo, ¿será que nos enviaron de la vicaría? Pregunté a la secretaria, digo, disculpe, ¿por qué tenemos 12 parejas? Nos enviaron. No, dice, padre, son de aquí. Me quedé así, wow. Fui a agradecerle a Dios, digo, gracias, Señor, porque normalmente vemos una, a veces cada 2 meses, puede ser más tiempo. La pregunta es muy actual, a eso quería referirme. Y mi respuesta, ya he respondido una parte, voy a complementar. No es tanto por qué no se casan,
¿O por qué no deben casarse? ¿O por qué las personas rechazan? El padre Caffarel nos presenta algo maravilloso, la visión positiva del matrimonio, que ha sido olvidada. No es tanto por qué no casarse, por qué debemos casarnos. La visión positiva del matrimonio. No el por qué no, el por qué sí deberíamos casarnos. Y ahí entramos a profundizar lo que nos dice el padre Caffarel. Y es precioso su mensaje, es preciosa su profecía, por eso decimos de nuestros tiempos. ¿Qué dice el padre Caffarel? Hablaba del esfuerzo. En el matrimonio existe una renuncia, un esfuerzo, un sacrificio. ¿Qué más podemos encontrar? A ver, ayúdenme, vamos a enumerar lo que... Compromiso, esfuerzo, sacrificio, ¿qué más? Renuncia, muy bien, ¿qué más? Paciencia. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Vamos a ver todas quizás esas cosas que nosotros vemos, no tanto como una oposición al matrimonio, al sacramento del matrimonio, o a lo que es realmente una familia bendecida por Dios. No es una oposición al sacrificio y sobre todo a lo que significa una renuncia. No. Lo que se oponen hoy digamos así, las parejas o aquellas personas que están en este camino de unir sus vidas, lo que se oponen ellos es a una visión. Al inicio comenzó en la introducción a la pregunta, decía, a pensar que van a perder. Nadie quiere perder. Es que perder no es una visión bonita. Si solamente hablamos de perder, pues como que estaría incluso oponiéndose a la dignidad. Estaría golpeando fuertemente en la dignidad humana. No se trata simplemente de perder. Y tampoco solamente es de renunciar, sino de acoger primero. Si vemos que el matrimonio no es tanto renunciar, es acoger. No es tanto no amar, es amar de manera sublime. No es tanto sacrificarse, es decir, alguien se sacrifica primero. Y ver que hay alguien que ha perdido primero. ¿Quién es ese que ha perdido primero? Entonces existe ya alguien que tomó la iniciativa. Y no son esas dos parejitas o esas personas que se van a casar, no. Alguien tomó la iniciativa. Y el que tomó la iniciativa es Dios. Y por lo tanto, no es lo que ellos van a dar, es lo que ellos van a recibir. No es lo que ellos van a sacrificar, es lo que ellos van a percibir como lo más sublime que una persona puede vivir, que es entrar en la donación, porque Cristo primero se ha donado a nosotros. Si Él se ha donado a nosotros, entonces entendemos de manera más clara por qué existe una donación. Pero hay un problema. Como no está clara su relación con Dios, no existe un sentido de donación. Como no está clara una relación con Dios, lamentablemente tampoco existe un sentido de sacrificio. En otras palabras, no es que se oponen al matrimonio. Lo que pasa es que no les han presentado a Cristo. Eso es lo que pasa. Y si no les han presentado a Cristo, es, como diría San Juan Pablo II, porque lo presentamos de manera errónea, no con todo su atractivo que tiene, no con toda su vivencia, y lo mismo podría ser del matrimonio. ¿Cómo presentamos hoy el matrimonio? ¿Acaso no presentamos una visión negativa? ¿Acaso no vemos que el matrimonio es algo, sí, sublime, pero demasiado inalcanzable? Entonces, lamentablemente, no es una oposición al sacramento como tal, sino a la visión errónea que tienen del matrimonio. A eso se oponen ellos. Por eso no quieren casarse. No porque excluyen un amor más sublime, es que nadie les ha hablado de un amor más sublime. Padre, también agradeciéndole de todo corazón, porque a veces uno dice que pues no es así. No tenemos que ponernos los zapatos del otro para poder seguir y ser fiel
a veces, como decía mi esposa, no somos constantes nosotros en nuestras acciones, en nuestros gestos, en nuestro decir, gracias Dios le paga a la persona que ama. Pero tenemos que también bajarnos nosotros para ser como el Padre. Y yo me ponía a pensar, decía Margarita, en esos instantes que ellos estaban en la guerra y todo el Padre estaba apoyándole, ¿cómo se mira? Yo me pongo decía, yo me quedaría callado, no diría nada. No sé, no tendría palabras para poder decir las cosas como el Padre fue y apoyó a esas parejas para que salgan adelante. Bueno, nosotros no hemos sido contundentes, no con nuestras palabras, con nuestras acciones, y creo que no hemos vivido como verdaderos cristianos. Nosotros cuando nos llaman a servir tenemos esta limitación o de decirlo, no podemos, no vamos, no queremos, y nos gustaría ser ejemplos vivos de María y José como la Sagrada Familia, para poder limitar, y pensamos que no somos signos visibles de la gracia de Dios. Quisiéramos que nos ayude un poco de esta manera a que nosotros asimilemos esta responsabilidad que debemos tener y seamos contundentes realmente. Asimilar la gracia de Dios no solo es un deber, un compromiso para no caer en esa formalidad, ¿no? Si tengo que cumplir, tengo que vivir de una manera coherente, plena. Es verdad que es una exigencia, pero me faltaría todavía una respuesta. No está muy claro. La exigencia por la exigencia no va bien, no camina bien. No me lleva a la felicidad plena. La exigencia por la exigencia me puede llevar a la frustración. Incluso puedo caer en ansiedad. Porque, como decía, porque no estoy cumpliendo, porque no vivo. Entonces no es la exigencia por la exigencia, es entender bien el camino que estamos viviendo. ¿Qué es el matrimonio? ¿Acaso no es un espacio maravilloso donde recibimos los dones? ¿Verdad? Recibimos en el matrimonio, dice el Padre Cafarel, recibimos esos dones, esas gracias. Pero también compartimos el fracaso. Cuando vemos que el otro no alcanza una plenitud espiritual. ¿Qué vivimos en el matrimonio? Dones, esas gracias que son propios de la vida matrimonial, que son propios del sacramento. Lo recibimos, lo reciben los dos, pero también comparten ese momento de fracaso. ¿Qué hay en el matrimonio? Riqueza, dice el Padre Cafarel, pero también hay pobreza. ¿Acaso no hay un momento sublime de felicidad? Sí, pero también hay un momento también de soledad y de tristeza. Eso también es parte del matrimonio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo excluimos? No, lo integramos. ¿Qué hacemos con esa persona que todavía vemos que no ha logrado esa perfección cristiana? O si soy yo, quizás la persona que me convierto en un óbice para vivir esa perfección cristiana. Si soy yo el obstáculo, ¿qué hago? ¿Acaso no integro también eso en el matrimonio? ¿Y acaso eso no me sirve también para hacer mi tarea de unirme a Dios y buscarlo más? ¿Y de acudir más a Él? Eso es parte también de mi realidad sacramental. No es solamente el hecho de que yo pienso que he llegado a esa plenitud, sino que ahora me doy cuenta que también soy una persona que ayuda al otro a que pueda llegar a esa plenitud. Pero ¿cómo le puedo ayudar si no lo entiendo cuando está atravesando quizás su etapa de crisis? ¿Cómo puedo ayudarle a encontrar su camino si jamás le he acompañado en su etapa quizás de prueba de fe? En sus momentos también de tibieza, de frialdad, ¿cómo puedo acompañarlo? Eso está dentro del matrimonio. Entonces no es excluir eso, es integrarlo y saber cómo acompañarlo. Y aquí hay algo muy bonito. Qué importante
para que no se quede frustrada esa gracia, sino que sea fecunda. Es importantísimo entrar en lo que hacía el padre Caffarel. Existe algo maravilloso, existe una amistad del sacerdote con las parejas. Hago un paréntesis aquí. Ahora, con lo que he tenido la riqueza de profundizar un poco del pensamiento del padre Caffarel, estoy utilizando una metodología. Me imagino que la mayor parte de los sacerdotes utilizan esto. Yo voy a hablar de mi experiencia. Desde mi experiencia que hago con las parejas, cuando voy a conversar con las parejas en dirección espiritual, siempre les llamo primero por separado y después hablo con los dos. Hago esa tarea por separado y después hablo con los dos, porque sé que el camino de cada uno es diferente, aún estando juntos. Y entiendo esa realidad donde esa persona ve que no ha alcanzado la plenitud, ve que está frustrada o que de alguna manera no ha logrado crecer y necesita ayuda. No excluirla, no hacerla a un lado, ayudarla. ¿Acaso eso no está dentro del sacramento? La ayuda mutua. ¿En qué se convierte la ayuda mutua? En la pareja, dice el padre Caffarel. ¿Por qué es una ayuda mutua? ¿Qué deseo tengo yo de ayudar a esa persona si no la puedo entender en su etapa también, quizás en el misterio que está entrando esta persona, en donde ve que todavía no ha logrado crecer espiritualmente? Entonces necesita esa persona ser acogida, y por eso es importante que no excluyan al director espiritual. Intégrenlo. A veces sí, la otra persona se convierte también en una ayuda, es verdad, pero espero que esto lo vamos a tomar como un consejo también para todos nosotros. ¿Por qué nosotros excluimos al director espiritual? Sí, es verdad que la otra persona se convierte en una ayuda mutua, pero eso no significa, dice el padre Caffarel, que vamos a excluir al director espiritual, porque él entra en ese camino, donde esa persona necesita también crecer y ser entendida. Y nosotros podemos oponernos, dice el padre Caffarel, porque podemos decir, ¿qué sabe él de las tareas cotidianas? ¿Qué sabe él si uno va a la casa y encuentra que la casa no está limpia? ¿Qué sabe él? Eso dice. Pero eso no significa que le excluya al director espiritual. Hay que acoger al director espiritual para ayudar en ese camino, donde la persona todavía ha sentido que no ha crecido. Entonces necesito incluir al director espiritual en mi relación. ¿Existe una ayuda mutua? Sí, pero no es excluyente al director espiritual. Integra al director espiritual. ¿Y usted ya integró al director espiritual? En este conversatorio que tiene como título, ¿no?, el amor es mucho más que el amor. Padre Caffarel, nos ha transmitido usted el pensamiento de Padre Caffarel y nos había iniciado diciendo que el amor humano nos abre la puerta al amor sublime, del amor con mayúscula de Dios. Y que este amor nos abre también la puerta del paraíso. Nosotros como esposos sacramentados, ¿no?, sabemos que con este amor que tenemos, nosotros entramos a esa intimidad conyugal, y a la vez de entrar en esa intimidad conyugal, en esa complementariedad que nos dice Padre Caffarel, también entramos en la intimidad con Dios. Nosotros con mi esposo habíamos pensado en algo que muy poco o casi nada hablamos dentro de nuestro movimiento, y es sobre la sexualidad. Entonces,
nosotros habíamos puesto que si la sexualidad bien vivida, eso nos ayudaría o nos ayuda a salir del egoísmo en el que vive cada persona, ¿no? Para permitirnos orientarnos hacia el otro. Quisiera que por favor nos ayude, Padre. ¿Cómo puede un matrimonio integrar sanamente la dimensión sexual como parte de su crecimiento espiritual para llegar a lo que usted nos dice? Gracias. Otra vez el piso resbaladizo. Pero es muy motivante cuando en medio del conversatorio vamos a remitirnos a algo muy importante que es el cuerpo. De eso vamos a hablar, el cuerpo. El ser humano como parte de esta corporeidad, un ser maravilloso, creado a imagen y semejanza de Dios, no podemos reducirlo simplemente al cuerpo. Somos mucho más que el cuerpo. Si la sexualidad se queda en el cuerpo, fracasamos. Si la sexualidad se queda simplemente en el mero placer, fracasamos. En la búsqueda insaciable del placer, fracasamos. Me sentiré utilizado y utilizaré a la otra persona. Y voy a añadir algo más que no está en la pregunta, pero está en la vida. Sin compromiso. Sí, yo puedo hacer muchas cosas con el cuerpo y no hay compromiso. No hay sentimientos, verán, no se escandalicen de lo que les voy a decir. Incluso puede estar dentro del matrimonio, esto que les digo. Estoy hablando de una persona o de personas que no están en el matrimonio, pero puede pasar dentro del matrimonio. Es sacramentado. Un matrimonio como sacramento. Quedarme en el cuerpo, excluir sentimientos, excluir compromiso, excluir responsabilidad y quedarme en el cuerpo. Y, lamentablemente, como decía San Rita, reducir a una parte simplemente egoísta, mercantil, servil, el cuerpo simplemente como un medio de placer. ¿Qué hace el Padre Caffarel? ¿Cómo nos une para que ese cuerpo sea esa entrada maravillosa para la trascendencia? El amor humano es mucho más que amor. El amor es mucho más que amor. Qué hermoso. Cuando existe esa donación de los cuerpos en la sexualidad, no solamente es amar al otro, acoger al otro, es unirse a Dios. No existe un tropiezo en la espiritualidad, o exclusión de la espiritualidad, o un obstáculo en la espiritualidad. ¿Qué existe? Un camino para encontrarme también con Dios, porque yo también me siento un servidor. Y el cuerpo no es el fin. ¿Qué es el cuerpo? Un medio para encontrar el verdadero fin. ¿Cuál es el fin? Pero no cualquier amor. Aquí es lo que dice, la evolución del amor hacia la caridad. Y cuando existe esta evolución, que dice el Padre Caffarel, hacia la caridad, entiendo que la otra persona no puede quedarse en el cuerpo. No puede simplemente complementarse simplemente con una satisfacción carnal o vana. Cuando yo me uno a esa persona, entonces encuentro ese deseo sublime de ir más allá, hacia un amor que es más sublime y más fecundo. ¿Qué es el deseo de la sexualidad? ¿Acaso no es deseo de comunión? ¿Qué es el deseo de la sexualidad? ¿Acaso no es deseo de fundirme con alguien que amo? Entonces, dentro de la sexualidad está ese deseo de comunión, ese deseo sublime de comunión. Y si no está presente ese deseo de comunión con aquel que me ha creado, algo está pasando en la sexualidad. Y me he quedado en el cuerpo, me he quedado simplemente en la parte placentera, que no es excluyente la parte placentera, está, pero no es el fin, es medio. Y claro, qué problema tan grande hoy
estamos viviendo? ¿Por qué existe la infidelidad? ¿Por qué se ha visto tantos casos de infidelidad? Y es triste lo que les voy a decir, y ahí sí no quiero hablar de mi parroquia, mejor. Hablo de la iglesia. Que digan, Padre, ya no es la infidelidad solamente de los hombres. Hay muchas mujeres que lamentablemente están cayendo en este vacío, porque no han sido comprendidas, porque han sido utilizadas. Y se sienten utilizadas, y utilizan también. ¿Y qué pasa? Es que no ha sido comprendida esta parte, esta base que estábamos hablando el Padre Cafarel. Buscar a Dios. ¿Qué hace esa persona? Es camino de búsqueda. No me puedo quedar en el cuerpo. No puedo utilizar a esa persona simplemente. Tiene que ser ese camino, esa búsqueda de los dos hacia Dios, fundirme con Dios. Otra vez, deseo de comunión. Entonces, ¿la sexualidad es una oposición para la espiritualidad? No. Ayuda a dimensionar bien la espiritualidad. Cuando se vive bien la sexualidad, se dimensiona la espiritualidad. Porque me doy cuenta que esa persona es servidora. Es servidora y es servidor. Dos personas que se aman y existe, obviamente, ya porque existe un compromiso dentro del sacramento y se unen, en ningún momento afecta su espiritualidad, porque entienden que es un camino, es un medio, no un fin. Cuando la espiritualidad está bien y está bien clara. Y ahí, perdonen que nuevamente saque este vacío que existe en las parejas, cuando existe una buena dirección espiritual. Entonces les ayudan a que estas personas no excluyan la dimensión espiritual de la dimensión corporal, sino que la integren, la fusionen y le ayuden a llegar a ese fin que tiene, la comunión. Dice el Padre Cafarel, aparte de que existe también, cuando se unen dos personas, la apertura a la vida. Sí existe una apertura a la vida, ¿no es cierto? Si no existe una apertura a la vida, entonces claro, se puede caer en ese vacío de utilizar a la persona. Dice el Padre Cafarel, debe también estar presente esa apertura a la vida. Pero aparte de la apertura a la vida, también tiene que estar esa apertura del bien del otro, de buscar el bien del otro, de amarle al otro. Y cuando yo encuentro ese bien del otro, dice el Padre, es ese deseo de unirme en comunión con aquel que nos ama. Cuando yo no entiendo bien la dimensión espiritual, también la sexualidad solamente se convierte en algo meramente pasajero, rutinario y servil. ¿Qué ha hecho esa persona? Ha excluido cuerpo, alma y espíritu, y se ha quedado solamente en cuerpo. Y lo que les estoy diciendo es muy grave. Porque claro, si esa persona no se siente realmente amada y utilizada, pues esa persona después va a convertirse en una persona que provocará rebeldía, provocará frustración. Entonces, ¿qué necesito? Unir esa dimensión espiritual. ¿Cómo hago? ¿Acaso no está presente también dentro de ese momento sublime de la unión de los cuerpos? ¿No está presente la oración? ¿Quieren que les ponga la cita bíblica? ¿Les pongo la cita bíblica? Muy bien. Tobías. ¿Qué hace Tobías antes de? ¿Qué hace? Le dice, hermana mía. Qué precioso como utiliza esa expresión. Ponte de rodillas. Vamos a orar. Dimensión espiritual. Pero sí hay que decirlo, el ambiente que tenemos ahora, lamentablemente, ha deformado este concepto que tenemos. Es un concepto cristiano, ¿no? Sabemos que es un concepto cristiano. Tiene una base antropológica, pero es un concepto cristiano. Cuerpo, alma y espíritu.
¿Cómo usted puede separar cuerpo y alma y espíritu? ¿Cómo puede separarlo en el acto sexual, cuerpo, alma y espíritu? Pero en el mundo que vivimos sí lo hace. Y por eso se deforma la sexualidad. Porque separa cuerpo, alma y espíritu. Las relaciones sexuales están muy aparte del matrimonio. Las relaciones sexuales están muy aparte del amor. Las relaciones sexuales están muy aparte de un compromiso. Las relaciones sexuales están hoy, en la actualidad, aparte del conocimiento que tengo de esa persona. No le conozco. Hasta que el padre Javier habla con la persona y le dice, muy bien, si usted quiere tener ese tipo de relaciones, entonces usted solamente está viviendo su parte corporal, pero todavía no ha entendido su alma y su espíritu, que piden más y piden dignidad. Entonces, si eso está pasando dentro del matrimonio, significa que todavía la parte espiritual todavía no es comprendida, porque está desintegrada, deformada y desintegrada. Muchas gracias, Padre Javier, especialmente por la gran amplitud de su conocimiento y sobre todo por la sinceridad de lo que usted expresa, ¿no? Y una de las cosas que me quedó de usted fue que nos orientó a leer la encíclica de Eucarístades, y en la introducción menciona algo muy lindo y que va complementando lo que estamos viviendo el día de hoy. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y aparte de eso también es nuestra inquietud de cómo nuestros hijos, nuestros amigos pueden encontrar a Dios o pueden encontrar su fe cristiana también, ¿no? Y menciona también nuevamente, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y aquí va la pregunta de Padre David. El Padre Cafarel nos habla de la santidad en el matrimonio cuando nos dice: el fin sobrenatural del matrimonio es llevar a Dios, a los hijos, a los que han dado la vida y ayudarse mutuamente, marido y mujer, a progresar en el camino de la santidad. ¿En qué consiste esta ayuda mutua entre marido y mujer? Retomando nuevamente pues esta preciosa encíclica, vamos a ver un lenguaje precioso para hablar de Dios. Qué bonito la manera de hablar de Dios, hablar del amor. Utilizar un lenguaje para decir Dios, vamos a cambiar amor. Pero no cualquier amor. Y por eso la encíclica, que cada vez vamos descubriendo más cosas y volvemos a leerla nuevamente, retomamos nuevamente. Cada vez que tenemos un compromiso serio como cristianos, retomamos de nuestros documentos y revisamos en ellos porque encontramos una riqueza inagotable. Toda la riqueza del magisterio de la Iglesia. ¿Qué ha hecho el Papa al hablar de Dios, hablando del amor? Ha logrado rescatarlo, porque el amor está banalizado. Esa palabra que aparece en los inicios del cristianismo, como el eros. ¿Qué es el eros? Es lo primero que aparecía para hablar del amor. El eros, una situación humana, una tendencia humana, para hablar justamente de esa felicidad, hablando del eros, una felicidad. ¿Cómo yo puedo acompañar en el camino de la santidad? Porque es hablar de lo mismo. Si yo comienzo a hablar de la santidad, se convierte en un conversatorio aburrido. Y ya les digo por qué. No porque la santidad sea aburrida, sino cómo presentamos la santidad. Por eso es aburrido. Pero si decimos la felicidad, ya tiene otro sentido. Ya. Y es hablar de lo mismo. Es hablar de lo mismo. ¿Y qué ha hecho el Papa? Nos ha hablado de que esa felicidad presente. ¿Cuál es la búsqueda de la felicidad? El eros. ¿Qué buscaba quizás la sociedad en ese tiempo? Un eros. Una felicidad basada simplemente en una experiencia placentera, un eros.
pero esa felicidad se acaba, se degenera, se distorsiona. Ya lo decíamos hablando de la sexualidad. ¿Qué pasa con esa felicidad? No trasciende, se queda aquí en la tierra, en el aquí y ahora, aferrados al aquí y ahora. Cuando dos personas caminan y se aferran a esta vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si solamente dos personas se aferran a esta vida y no entienden más que esta vida, fracasan en la felicidad. Si hablamos del tema de la felicidad, fracasan. Entonces el eros no es malo, abre la puerta, pero no podemos decir que la respuesta de la felicidad es el eros. No. Y tampoco es la filiación, que es el segundo término que utiliza el Papa. La filiación, o dicha de otra manera, amistad, filia, amistad en griego, tampoco es la felicidad plena. Exacto, tenemos que ir a un nivel más avanzado. Esa felicidad plena entendemos que es el ágape, dicho de otra manera, caridad. Ahora sí, entonces hablemos de la santidad. ¿Hacia dónde tienen que caminar los esposos? ¿Hacia el eros? Voy a hacer una pregunta un poquito demasiado invasiva. ¿Se acabaría el eros en la pareja? ¿Esa felicidad se acabó? De pronto sí se acaba. Lo placentero a veces sí se acaba. Esa felicidad no es eterna. Es una felicidad que sí empieza, pero no podemos quedarnos en ella. Y tampoco es filiación. ¿Por qué? Porque si caminamos juntos como amigos, resulta que entre los amigos sí existe una conexión, pero entre el amigo y el amigo existe también lo que se llama un deber de justicia. Y ahí tenemos un gran problema. Porque si yo te amo como tú me amas, ¿qué pasa? Viendo de manera positiva, ya, bueno, sí, esa persona es servicial, me ayuda, sí, si es comprometida, es una persona buena, pero me doy cuenta de que cada vez me va decepcionando. Esa amistad me puede decepcionar. Porque no es 50-50. Porque no es, lamentablemente, en esa amistad con el otro, no toda la relación es justicia, y sobre todo la justicia distributiva, que es dar a cada uno lo que le corresponde. No, esa amistad lamentablemente sí puede fracasar. No porque sea mala, sino porque la amistad remite a algo más. Cuando esa persona no siempre se presenta como una persona que corresponde al amor del otro. Si no corresponde al amor del otro, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Retroceder al eros? Mucha gente ha hecho eso en el camino de la santidad. Si estamos hablando del camino de la felicidad, como no corresponde a la otra persona, retrocedo al eros. A buscar un deseo desenfrenado de placer, el eros. No han avanzado. En vez de avanzar el camino de la santidad, han retrocedido de esa amistad, de amarse como yo te amo. Lamentablemente, al encontrar decepciones, han retrocedido. No existe un avance, pero aparece un amor más sublime. Ese amor más sublime se llama caridad. ¿Y qué hace la caridad? Cuando la otra persona no me ama, ¿qué hago yo? Exacto. Cuando la otra persona no me ama, ¿qué hago yo? Pero cuando yo digo amo más, no renuncio, acepto una realidad. Cuando yo he acogido a esa persona, entiendo que esa persona hay momentos en donde no estará al 100%. Y creo que esos momentos sí se van presentando. Y en el camino de la santidad, aunque esa persona no esté al 100%, no impide el camino de la santidad. Más bien, es parte de ese camino de la santidad. ¿Por qué?
Porque existe este amor, el amor más sublime, que es el amor de amar a esa persona, ya no como yo le quiero amar. ¿Qué dice el mandamiento? A ver. No les dice, ámense como, simplemente como ustedes quieran amarse. Tampoco dice, amarse el uno al otro, nada más. Sino dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Qué está añadiendo en este mandamiento? Cristo, ¿qué está añadiendo? Está añadiendo su carne. Está poniendo sars en griego, carne. Es lo que le falta al mandamiento. Sars, falta la carne. Voy a añadir la carne. Porque si solamente dice, ámense como deben amarse, ámense el uno al otro, o vamos a una ley natural que dice, haz a otro lo que quieres que hagan contigo, o no hagas al otro, la versión negativa, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Es la versión negativa, pero falta algo. Y eso le va a poner Cristo. Por eso dice Cristo, no solamente ama al otro, sino ama al otro como yo. El cómo significa yo voy a añadir lo que le falta al mandamiento. Entonces, viendo en la visión de la santidad, no es simplemente mi esfuerzo el que santifica. No, ahí estamos quizás muy equivocados. Es Cristo que añade a ese camino de la santidad su carne. Él está colocando su gracia, su carne, para que ese camino de la santidad no sea retroceder si la otra persona no cumple, sino sea avanzar. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Y si yo me siento amado por Cristo, entonces puedo amar al otro y llevarle a ese encuentro sublime con la caridad. Entonces, es renunciar a ese amor que inició en el matrimonio porque la otra persona no cumple, o es sublimar ese amor. Hay algo muy bonito que uno, con el tiempo, yo no me puedo jactar de que tengo mucho tiempo porque tengo 12 años de ordenado sacerdote y creo que desconozco mucho. No digo que desconozco muchas cosas, pero de lo poquito que puedo compartirles en estos 12 años y quiero compartirles en este momento, es que el amor triunfa no tanto porque existe un amor recíproco, no triunfa porque existe una reciprocidad. Ahí estamos equivocados. Y si no, podemos entonces quizás hacer a un lado el amor de los padres. El amor de los padres no es un amor recíproco, nada más. El amor de los padres es un amor gratuito. ¿Cómo se llama ese amor? Gratuito. Porque te aman aunque tú no les ames. Están contigo aunque tú les dejes. Te esperan aunque tú no les esperes. ¿Cómo se llama ese amor? Amor gratuito. Gratis. Ese amor gratuito es lo más parecido al amor sublime que es la caridad. Porque tú le amas a esa persona aunque esa persona no te ame. Le perdonas aunque esa persona no te perdone. Sabes ser paciente con esa persona aunque esa persona no lo sea. ¿Cómo se llama eso? No es el eros. Tampoco es solamente filiación. ¿Cómo se llama ese amor? La caritas. ¿Y cómo ha añadido Cristo esa potencia de su amor? Pues con su cuerpo. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia para que la iglesia pueda triunfar y perseverar en el tiempo? ¿Qué añadió Cristo para que la iglesia persevere? Su cuerpo. ¿Qué ha añadido Cristo en usted, en su sacramento, en su matrimonio, para que su matrimonio persevere? Su cuerpo. ¿Qué añade Cristo al amor que usted le tiene a esa otra persona para que ese amor no fracase y no sea una renuncia y no sea un retroceso? Su cuerpo. Entonces, si Cristo añade su cuerpo y Cristo añade lo que Él mismo es, entonces el camino de la santidad no queda frustrado. El camino de la santidad
no se detiene, avanza. Porque aparece ese amor sublime. Cuando los otros amores comienzan a opacarse, el amor sublime comienza a aparecer. No desaparecen del todo, están presentes, pero no nos quedamos en ellos. En el camino a la santidad aparece un amor más sublime. Ese amor es el amor sacrificado, el amor de ofrenda, el amor de caridad.